C++, quizás el lenguaje orientado a objetos que más usuarios ha tenido, y que quizás tenga todavía, sea C++. Fue impulsado por una sola persona, Bjarne Stroustrup, y apoyado posteriormente por su organización, los laboratorios Bell de AT&T. Su desarrollo se extiende desde 1979 hasta 1992. Si bien el primer compilador apareció en 1983, las ideas iniciales se tomaron de Simula 67, ya que la intención original del autor era unir en un lenguaje las características orientadas a objetos de Simula con la eficiencia de C. Más adelante se incorporaron ideas de Ada de ML, un lenguaje funcional del que hablaremos en el capítulo 11, y por supuesto de Smalltalk. Recuérdese que este último mensaje se difundió públicamente hasta 1982. Al igual que C++ procede de un enfoque pragmático de la programación. Se desea extender C con clases y subclases, y mejorar la comprobación estática de tipos de C, para hacer más seguro este lenguaje. Pero se quería una herramienta disponible en el más breve espacio de tiempo posible. De hecho, antes de C++, Stroustrup desarrolló un lenguaje preprocesado al que llamó C con clases. La diferencia entre un preprocesador y un compilador es que el primero solo reconoce algunas expresiones bien identificadas y las traduce sintácticamente al lenguaje hospedador, en este caso C. Las expresiones no reconocidas las deja sin modificar. El resultado es un programa C que es compilado posteriormente por un compilador de C. La estrategia de añadir un paso de preprocesado permite extender con bajo coste cualquier lenguaje dado. Fue el éxito de C con clases el que animó a su autor a emprender la implementación de un lenguaje completo. Stroustrup desarrolló C con clases entre octubre de 1979 y marzo de 1980, en el marco de un proyecto para modular el núcleo de Unix, con el fin de crear una versión distribuida del mismo. Generó también una librería de clases que fue el embrión de la futura librería de C++. Las facilidades añadidas a C consistían en la posibilidad de definir clases y subclases, con protección de la representación de los objetos y en la incorporación de funciones de construcción y destrucción de los mismos. Una decisión importante desde el punto de vista de la eficiencia fue el permitir objetos no puntados por punteros. En Simula y en Smalltalk, todos los objetos se crean en la memoria dinámica y el programa accede a ellos a través de un puntero. Ello añadiría una sobrecarga apreciable a la ejecución. En coherencia con esta visión, dejó el manejo de la memoria dinámica en manos del programador, tal como se hace en C, renunciando a un recolector automático de basura. La razón principal de añadir clases a C fue tratar de mejorar la comprobación de tipos en tiempo de compilación estática y capturar así más errores con bajo coste. En 1982, visto el éxito, emprendió el desarrollo de C++. Como lenguaje independiente de C, inició la construcción del compilador. Tuvo que adoptar muchos compromisos de diseño porque no quería que el nuevo lenguaje fuese menos eficiente que C, ni deseaba perder la flexibilidad de C como lenguaje de programación de sistemas. Al mismo tiempo, no podía permitir algunas de las características que hacían inseguro a C, como por ejemplo dejar llamar a una función con un número de variables de argumentos. Ello hizo que C++ no fuese exactamente un superconjunto de C, sino que tuviera incompatibilidades con C en algunos aspectos. Dentro de este enfoque pragmático, tampoco quiso que C++ fuese un lenguaje totalmente encerrado en su entorno, sin posibilidad de comunicación fuera de él al estilo de Simula o de Smalltalk. Más bien pretendió que coexistiera con otros lenguajes y sistemas y que pudiera llamarse desde C++ a programas escritos en otros lenguajes y viceversa. Según su autor, esta fue una de las razones de su éxito. La versión 1.0 de C++ añadía sobre C con clases la posibilidad de funciones virtuales y de operaciones sobrecargadas definidas por el programador. Una función virtual es una operación cuyo tipo se define en una clase pero no se implementa en ella, sino que se difiere su implementación a las subclases de esa clase. Supongamos que se define una clase dibujo con operaciones para rotar, ampliar, trasladar y mostrar un dibujo en la pantalla. Es obvio que muchas de estas operaciones, en particular la de dibujar, tendrán un código distinto según el dibujo concreto de que se trate. Si ahora se definen subclases tales como círculo, rectángulo, segmento, etc., tiene sentido que la definición específica de la operación para dibujar se incluya en la subclase correspondiente y no en la superclase. Esa función se definirá entonces como virtual en la superclase. Las funciones virtuales ya existían en las clases abstractas de Smalltalk. En cuanto a la sobrecarga, se trata de una facilidad ya presente en Ada. El compilador para C++ 1.0 estuvo disponible en 1983. Esta vez era un verdadero compilador, es decir, incluía el análisis sintáctico completo, la comprobación de identificadores y la de tipos.
Si bien optó por generar C como resultado de la compilación, lo hizo para facilitar la portabilidad del lenguaje a todo tipo de entornos. A continuación, Stroustrup emprendió la redacción de un libro para difundir el lenguaje, libros que completó en 1985. B. Stroustrup, The C++ Programming Language, Edison Wesley, 1986. El lenguaje se difundió rápidamente en todos los entornos que utilizaban C. Los usuarios lo aceptaron como una mejora en cuanto a seguridad y a modularidad, pero que, sin embargo, les permitía la misma flexibilidad que C. Dado su carácter de casi superconjunto, muchos programas C fueron adaptados con facilidad a C++. Hacia 1986 la comunidad de usuarios alcanzaba ya varios miles. Stroustrup decidió entonces completar el lenguaje con facilidades que había dejado al margen deliberadamente en la primera versión, e inició el proceso de estandarización del mismo. Esto último lo hizo para liberarse de mantener el lenguaje y al mismo tiempo para asegurar la compatibilidad de los futuros compiladores comerciales, cuya aparición era inminente. Siguieron las versiones 1.1 1986, 1.2 1987 y 2.0 1988. En ellas se añadieron las clases abstractas, las llamamos miembros estáticos y la herencia múltiple. En 1990 se inició la estandarización por ANSI e ISO, y su autor incluyó dos facilidades más, las plantillas, en inglés templates, y el tratamiento de excepciones. La herencia múltiple es la posibilidad de que una subclase lo sea de más de una clase, heredando de este modo las operaciones de todas ellas. Supongamos por ejemplo la existencia de una clase entidad laboral con operaciones relativas a número de empleados, presupuesto, ingresos, gastos, etc. Y de otra clase entidad educativa con operaciones relacionadas con alumnos, títulos, materias, etc. Tendría sentido que la clase universidad fuera a la vez subclase de las dos anteriores y que los objetos de esta clase aceptaran la unión de los dos conjuntos de operaciones descritas. Las plantillas son clases genéricas al estilo de EIDA, que tienen una o más clases como parámetros. Gracias a las plantillas se pueden definir en C++ las estructuras de datos y los algoritmos de forma genérica, al igual que en EIDA. Cada concreción de una plantilla hace que el compilador genere el código apropiado para ella. En el caso de C++, el compilador optimiza el número de códigos distintos cuando detecta que una concreción puede considerarse subclase de otra. Por ejemplo, una pila de rectángulos sería subclase de una pila de dibujos y no necesitaría un código distinto. Una consecuencia del movimiento de la programación orientada a objetos es que ha dado lugar a la extensión de lenguajes existentes, en muchos casos superconjuntos de los mismos, que incorporan características orientadas a objetos. Un lenguaje que sufrió una metamorfosis parecida a la de C++ fue Modula2. Otro lenguaje también de Weir Oberon añadió sobre Modula2 la construcción de registros extensibles que no son sino otro nombre para la idea de subclase. También EIDA evolucionó en la misma línea. Como se ha dicho, la revisión de EIDA 95 incorporó el concepto de herencia y una librería estructurada de clases. La asociación de la programación orientada a objetos con la existencia de amplias bibliotecas de clases es un fenómeno distintivo de este paradigma con respecto a otros anteriores y posteriores, y es una de las claves de su éxito. Java e Internet. La década de los 90 ha visto nacer otro lenguaje orientado a objetos, Java, que se ha extendido como la pólvora y que ha reemplazado en muchas empresas a C++. El éxito de Java está ligado en gran parte a su asociación con Internet, por lo que este parece un lugar apropiado para proporcionar algunas pinceladas sobre el nacimiento y desarrollo de la red global. Tan temprano como en 1968, el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido puso en marcha una red experimental de computadores para intercambiar información entre sus centros de investigación. Al año siguiente, la agencia ARPA del Departamento de Defensa estadounidense, véase la sección 8.2, creó una red semejante en el oeste americano con un idéntico propósito. Los 4 nodos iniciales fueron la Universidad de California en Los Ángeles, la Universidad de California en Santa Bárbara, el SRI, Stanford Research Institute y la Universidad de Utah. 3 años más tarde, ARPANET constaba de 37 nodos, 2 de los cuales estaban en Europa. En sus comienzos la red tuvo un uso exclusivamente militar, pero en pocos años terminó siendo un recurso común a las universidades y a los centros de investigación. En los años 80, redes inicialmente autónomas como la CSNet, Computer Science Network, la BitNet, Because This Time Network, EUNet, European Unix Network, NSFNet, National Science Foundation Network y otras fueron poco a poco fundiéndose entre sí. En 1990 se unieron numerosos países asiáticos y sudamericanos.
Este año es también el de la fusión de la red española IRIS. Los primeros servicios se limitaban al correo electrónico, la transferencia de ficheros y la conexión remota a un ordenador. En el año 1992, el CERN, Centro European de la Research Nuclear, lanza la WWW, World Wide Web. La traducción es tela de araña de ámbito mundial, cuyos servidores eran capaces de mostrar hipertexto, es decir, cualquier combinación de texto, imágenes, gráficos y sonido. Pero lo más importante de todo era que incluían hiperenlaces, es decir, direcciones en la red que conducen a otros servidores. Se inventa el lenguaje HTML, Hypertext Markup Language, con el que se confeccionan páginas de hipertexto, y las direcciones URL, Uniform Resource Locator, para identificar unívocamente en la red cualquier recurso que resida en algún servidor. En 1994, la red se abre al público en general y comienza a utilizarse también para realizar transacciones comerciales. El número de nodos de la red crece exponencialmente en todos los países. Hacia 2000 había ya 80 millones de servidores web en todo el planeta. El origen de Java se sitúa en un proyecto secreto iniciado por Sun Microsystems en 1991, cuyo objetivo era desarrollar controladores para aparatos de consumo doméstico basados en microprocesadores. Sun había obtenido un notable éxito produciendo estaciones de trabajo, con Unix como sistema operativo. En esos años estaba en la vanguardia de la comercialización de sistemas abiertos, esto es, de sistemas con amplias capacidades de acceso a la red. Para mantener su liderazgo, sus ejecutivos exploraban las futuras inclinaciones del mercado y decidieron que una de las tendencias emergentes sería la televisión por cable, sus servicios asociados, tales como video bajo demanda y la aparición de necesidades de computación interactiva en los hogares. En unas oficinas apartadas pusieron en marcha el llamado Green Project para desarrollar la tecnología necesaria. Necesitaban un lenguaje que fuera capaz de ejecutarse en plataformas con muy pocos recursos de memoria, que no tuviera necesidad de un disco duro, cuyo código pudiera viajar por cable y que pudiera ser ejecutado por los más variados procesadores. Unos primeros intentos con C++ les convencieron que este era un lenguaje demasiado voluminoso y que no podía ser soportado en todas las plataformas previsibles. James Gosling fue el líder del grupo y el que diseñó el lenguaje requerido, al que llamó Awk, roble en inglés. Tomó tanto de C++ como de Smalltalk las facilidades que consideró más apropiadas. La atribución de paternidad es, según quien escribe estas líneas, como sigue. Tomados de C++, el estilo sintáctico, la decisión de comprobar estáticamente los tipos y la introducción de funciones sobrecargadas. Tomados de Smalltalk, el hecho de ser interpretado, la máquina abstracta, la introducción de un recolector automático de basura, la obligación de que todos los objetos sean apuntados por punteros y la herencia simple. Java tiene también métodos abstractos, es decir, métodos que han de ser definidos obligatoriamente en las subclases, equivalentes a las funciones virtuales de C++. Clases abstractas, que se dicen así las que tienen algún método abstracto, y clases interfaz, aquellas en las que todos sus métodos son abstractos. Incorpora alguna novedad como los métodos finales, los que no pueden ser redefinidos en las subclases, y las clases finales, las que no pueden tener subclases. Otra innovación fue definir tipos de datos independientes de cualquier plataforma. En Java hay, por ejemplo, 4 tipos de enteros denominados respectivamente byte, short, int y long. El lenguaje establece que su tamaño debe ser necesariamente de 8, 16, 32 y 64 bits. Toda plataforma, independientemente de su hardware, ha de soportar estos tipos, bien directamente o bien simulándolos por software. Esta decisión asegura que los programas se ejecutarán exactamente igual en todas las máquinas. Al no tener como objetivo principal la eficiencia ni pretender ser un lenguaje para la programación de sistemas, Java resulta ser un lenguaje más homogéneo, más modesto y en muchos aspectos más limpio que C++. Veas un ejemplo de programa en la figura 8.1. Figura 8.1, una clase programada en Java. Una vez terminado el lenguaje, el grupo construyó un terminal interactivo portátil, dotado de una pantalla gráfica, que pretendía ser un controlador universal para aparatos domésticos. Le llamaron 7 y su procesador interno ejecutaba programas escritos en Awk, previamente traducidos a bytecode. Realizaron varias demostraciones ante los potenciales clientes, las compañías de TV por cable, pero estas se encontraban en su infancia como negocio y consideraron demasiado revolucionarias las posibilidades del terminal. Entonces Sony inició la búsqueda, un tanto desesperada, de nuevos clientes para la tecnología desarrollada por el grupo. En 1993, el National Center for Supercomputing Application de los Estados Unidos lanzó el navegador Mosaic, el primer navegador al estilo actual,
que permitía moverse por la red desplazando el ratón sobre los enlaces URL. El grupo de Gosling decidió clonarlo en Awk y añadirle posibilidades de animación. Para ello incluyeron pequeños programas Awk dentro del texto de las páginas escritas en HTML. Los programas que hoy conocemos con el nombre de applets se aplicaban al posar el ratón en el icono apropiado y ejecutaban una animación gráfica. El programa de demostración, llamado inicialmente WebRunner, dio lugar al producto conocido posteriormente como HotJava Browser. En una presentación ante la industria audiovisual a comienzos de 1995, WebRunner causó una honda impresión. Internet no sería ya un mero almacén de textos pasivos, sino una colección de informaciones activas, con todas las posibilidades de la animación gráfica y de la interacción. En algún momento de ese año, Son decidió patentar el lenguaje y se encontró con que el nombre Awk ya estaba ocupado. Rápidamente decidieron cambiarlo a Java. La rumorología asegura que el nuevo nombre tuvo que ver con la marca de café consumida por el grupo. En mayo de 1995, Son presentó públicamente Java y HotJava en el congreso anual Sun World. En el mismo congreso, la recién creada empresa Netscape iba a presentar su navegador, que para entonces ya estaba revolucionando la red. Entre bambalinas, el director de la oficina científica de Sun y el vicepresidente de Netscape llegaron a un entendimiento comercial. Los navegadores de Netscape incluirían la máquina abstracta de Java y ejecutarían animaciones mediante applets, incrustados en el código HTML. La decisión se hizo pública en el mismo congreso. La mayoría del grupo de Gosling conoció la noticia de ese modo. Realmente la tecnología independiente de la plataforma de Java y los navegadores de Internet parecían hechos el uno para el otro. En palabras de Gosling, fue una increíble casualidad que se encontraran mutuamente en el mismo preciso momento histórico. A partir de ese anuncio y de la decisión de Son de difundir libremente el código de la máquina abstracta y del compilador del lenguaje, Java se expandió con aún mayor rapidez que C++. A los 2 años de su lanzamiento ya había unos 10.000 desarrolladores en todo el mundo. Un año más tarde alcanzaba los cientos de miles. Se diseñaron numerosos productos alrededor del lenguaje y de sus librerías. Se escribieron o reescribieron cientos de libros de texto con Java como lenguaje de referencia. IBM, Microsoft y otras compañías se vieron obligados a comprar licencias a Sun para poder incluir intérpretes de Java a sus navegadores. Las acciones de Sun subieron a la par que se difundía Java, y sus oficinas de soporte alcanzaron la cifra de 800 empleados. Actualmente vivimos todavía la ola de la creciente difusión de Java y de sus herramientas asociadas. El lenguaje se enseña en la mayoría de las universidades como lenguaje de referencia del paradigma orientado a objetos. En muchas de ellas, sobre todo en las norteamericanas, también se emplea como lenguaje de introducción a la programación.